Doctor Castellanos, ¿cómo reciben ustedes desde el sector empresarial estas nuevas medidas de confinamiento sectorizado, pero al final confinamiento nuevamente en Bogotá? Pues nosotros lo recibimos con mucha preocupación. Entendemos la necesidad del aislamiento preventivo, es comprensible, pero nos sentimos solos y desamparados de parte del gobierno nacional y nosotros necesitamos que el gobierno pase de los hechos, de los dichos a los hechos. Necesitamos más subsidio para la nómina, necesitamos medidas oportunas, efectivas, diferenciadas para la pequeña y la mediana empresa, porque no puede ser que las grandes empresas reciban lo mismo que una pequeña o una microempresa. Y nosotros necesitamos también que se hable del subsidio para los arriendos. Es que el golpazo económico de estos 3 meses que ya pasaron es muy grande. Hay empresas cerrando, muchísimo, son miles, decenas de miles de empresas que están cerrando y nosotros no podemos pensar en que se va a reactivar la economía si las empresas se cierran. Es importante que el gobierno nacional se meta la mano al bolsillo y subsidie a las empresas que son la fuente de empleo. ¿Y cuáles empresas? Pues las que necesitamos subsidio, que son las empresas pequeñas, las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Los bancos no necesitan subsidio, las multinacionales no necesitan subsidio. Las que necesitamos subsidios son las empresas micro, medianas y medianas empresas que generamos más del 80% del empleo en el país. Y Bogotá, pues tiene más del 30% de generación de empleo en el país. Entonces necesitamos ese apoyo. Pero doctor Castellanos, necesitamos más crédito para el crédito. Los bancos no nos prestaron y no nos pueden prestar porque no hay garantías. ¿Quién puede tener buenas proyecciones financieras en este momento de pandemia? Nadie. Entonces se necesita que el gobierno nacional, a través del Fondo Nacional de Garantías, avale el 100% para que los bancos puedan prestar la plata con seguridad, que además es su obligación, prestarla a quien puede pagar. Doctor Castellanos, pero nosotros estábamos entregando hace unas horas el balance ya de los 2 primeros giros de los subsidios a la nómina y más o menos por mes el gobierno está entregando más o menos 900.000 millones de pesos. Pero cuando se hizo el anuncio, cuando el gobierno tomó esa decisión de subsidiar las nóminas para proteger el empleo, se hablaba de 2 billones de pesos al mes y solo se están entregando cerca de 900.000 millones de pesos. ¿Por qué no han llegado esas ayudas? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que yo estoy diciendo, de que el gobierno debe pasar de los anuncios a las realidades. De los subsidios, esos subsidios primero no fueron del tal 40%, sino del 20 y pico por ciento, porque un salario le cuesta a un empleado mucho más de lo que la persona gana, porque nosotros tenemos que pagar seguridad social. Entonces 350.000 pesos por empleado es absolutamente irrisorio, porque las empresas nos estamos reventando pagando sueldos sin poder producir, sin poder vender. Nosotros necesitamos que el gobierno nacional amplíe, haga una diferenciación. Las pymes deben recibir más que las grandes empresas y que se convierta en realidad y que llegue pronto, porque pues la plata no sé dónde está, pero a los empresarios pequeños no les está llegando. Doctor Castellanos, eso pues respecto al gobierno nacional, ya si alcanzo le pregunto sobre la petición de subsidios a los arriendos, pero bueno, esta es una medida entendiendo la situación de la capital de la República, niveles de cama UCI llegando al 90%, acercándose al 100%, pero ¿qué medidas podrían implementarse desde Bogotá, desde la capital, desde el gobierno distrital para ayudarles a ustedes, a las empresas? Pues yo creo que también la alcaldía debe, pues en menor medida porque tiene mucho menos recursos, pero la alcaldía también debe subsidiar en algo a las empresas bogotanas, y entonces nosotros solicitamos a la alcaldía que también pues adelante un programa de compras públicas, igual al gobierno nacional un programa de compras públicas, al gobierno nacional un programa de sustitución de importaciones, que mucha habladuría, pero las importaciones de China siguen llegando al país a precios irrisorios, y fíjese usted que los confeccionistas de tapabocas ya van a tener que cerrar las empresas porque no les compran. Entiendo. Hay necesidad de que el gobierno haga un plan de compras públicas, un programa de sustitución de importaciones, un impuesto para todas las importaciones, que eso lo permiten los TLC, lo permite la Organización Mundial de Comercio. En esta pandemia podría el gobierno poner un impuesto
para todas las importaciones, un impuesto temporal desde luego, y con eso sacar plata para poder subsidiar a las empresas, sobre todo, repito, con medidas diferenciadas para la pequeña y la mediana empresa, porque no es lo mismo una grande que una pequeña empresa. Doctor Castellanos, hablando de la región, ¿qué balance pueden entregar ustedes de empresas destruidas que cerraron para siempre sus operaciones o que están ahí en el límite de clausurar para siempre desde que arrancó la pandemia hasta hoy? Y ahora con estas cuarentenas, ¿qué previsiones nuevas tienen ustedes con estos nuevos confinamientos en la capital de la República? Estamos muy preocupados. Yo no tengo las cifras en el momento, pero son decenas de miles las empresas bogotanas que están cerrando. ¿Por qué? Porque no tuvieron para pagar los arriendos, porque no tuvieron para pagar la nómina. Y por eso, repito, es la pyme la que genera la mayor cantidad de empleo en el país y en todo el mundo. Entonces, a la pyme esa es la que hay que cuidar. Si el gobierno quiere reactivar la economía, si el gobierno quiere que no haya tanto desempleo, debe subsidiar a la empresa pyme, que es la que lo genera. Subsidiando a las empresas, se subsidia a la gente para ponerle plata en el bolsillo para que haya demanda, porque ya veníamos en crisis las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las de manufactura, con los tratados de libre comercio, con el contrabando, con la llegada de importaciones de Asia y de otros países con precios irrisorios, compitiendo deslealmente con la producción nacional, perdiéndose el empleo, generando nosotros empleo de otros países y el de aquí destruyéndose. La desindustrialización de Bogotá es grande, igual que la del país. Hace 20 años teníamos el 21% de participación en el Producto Interno Bruto y hoy la industria no genera sino el 10-11% del Producto Interno Bruto. Eso es lamentable. Eso es lamentable. Y en la industria es que está el progreso de un país. No hay un solo país que haya alcanzado su desarrollo industrial, social, económico, sin haber desarrollado primero las empresas. Doctor Castellanos, una última pregunta. ¿Cuáles sectores van a ser los más afectados por estas cuarentenas sectorizadas en la capital de la República y cuántos empleos creen ustedes que estarían en riesgo? Pues están aquí en Bogotá, se están perdiendo empleo. Pues mire usted la situación de los restaurantes, mire usted la situación de los confeccionistas, mire usted la situación de los autopartistas. Toda la manufactura está en problemas. Son millones de empleos los que se están perdiendo en el país por culpa de la pandemia. Y sabemos que no es culpa del gobierno, pero la responsabilidad sí la tiene el gobierno nacional. Doctor Castellanos, que tenga una feliz noche. Gracias por atendernos. Muchas gracias a usted por la invitación nuevamente.